Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer verles una vez más, hermanos. Voy a pedirle que nos pongamos en pie, hermanos. Vamos a orar para que todo lo que hemos a cabo en esta mañana sea nuestro Señor Jesús dirigiéndonos por medio de vuestras personas, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, por esta mañana maravillosa, Padre, fresca que nos ha regalado, mi Dios, en la cual estamos hoy. Prestos para escuchar de su palabra, mi Dios, y ponerla en práctica. Bendiga a cada uno de mis hermanos míos que en sus hogares, Padre, a cada niño, a cada joven, a cada jovencita, Padre. También para aquellas personas, mi Dios, que nos miran a través de las redes sociales, mi Dios, que el mensaje sea gran bendición en la vida de cada uno de ellos, Padre. Por todo lo que hagamos, mi Dios, que sea usted, Padre, controlando vuestras vidas. Todo esto lo dejamos en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a empezar adorándole al Señor, hermanos, con el himno 16. Engrandecido sea Dios, y este himno lo va a dirigir vuestro pastor. Cantémoslo fuerte, hermanos, con mucho ánimo. Muy bien, vamos a cantar este himno maravilloso. El miércoles estuvimos cantándolo. Recuerden, en el coro este grupo van a decir gloria, y después en la otra parte gloria, y así nos unimos todos, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, vamos. Amén, hermanos, de haber cantado este hermoso himno, hermano, y damos paso a la bienvenida y anuncio, y para ello siempre vuestro pastor Saí. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Gracias por estar con nosotros este día de escuela dominical. Sean bienvenidos todos aquellos que dejaron sus casas, su oportunidad de decir vamos a la iglesia, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por ese privilegio de estar aquí congregados. Hay muchos que están con otras noticias, ¿verdad? Velando a su familiar, pero nosotros estamos aquí glorificando el nombre de Dios. Como decía el himnólogo, engrandecido sea nuestro Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Saludo a los hermanos aquellos que nos miran a través de nuestra página. Bienvenido a nuestra casa del Señor. Vamos a saludarnos, levantamos nuestras manos en mi lado izquierdo, ¿verdad? Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros. También aquí a mi lado derecho vamos a levantar nuestras manos. Sean
cordialmente bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros este maravilloso día que Dios nos ha dado, podernos reunir. Hermanos, bien, vamos a darte los anuncios durante esta semana, ¿verdad? Esperamos que el Señor nos provea siempre para poder hacer grandes cosas en su obra y poder hacer las cosas como Él demanda, ¿verdad? Tenemos, bueno, y recordemos hoy a las 5:30 nuestro servicio evangelístico, no te lo pierdas, estaremos llevando el mensaje de su palabra. Es importante que no te pierdas en la enseñanza de hoy, ¿verdad? Es maravillosa, y sobre todo poder aprender cada día de su palabra, como lo vamos a hacer hoy en esta mañana de escuela dominical, ¿verdad? Estamos dolientes, ¿verdad?, de algunos hermanos que están mal de salud, ¿verdad? Esperamos en el Señor de que puedan recuperarse lo más pronto posible. Hay muchos que están enfermos, vamos a orar por ellos, ¿verdad? Que Dios pueda obrar en su vida física, ¿verdad? Son cosas que tenemos que sobrevivir en este tiempo, ¿verdad? En esta tierra. Las enfermedades tienen que darse, si no, no vamos a poder. Son consecuencias de la caída del hombre, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? En nosotros. Entonces, oremos por la salud de los hermanos que estén enfermos, ¿verdad? El día del lunes vamos a tener reunión de hombres a las 7 de la noche. Mañana a las 7 de la noche tenemos una reunión importante. No se lo pierdan, ¿verdad? Estaremos hablando de un tema bien importante en la vida de cada uno de los hermanos que vienen el día lunes. También recordarles, hermanos, vamos a puntualizar las fechas importantes que vamos a hacer en este mes de enero. El 28 de enero vamos a tener una actividad con los niños, de escuela dominical. Es un día sábado, a las 3 de la tarde, de 3 en adelante. Vamos a decirle a los maestros de escuela dominical, tanto de jovencitos como jovencitas, que puedan estar todos ese día, ¿verdad? Vayan promoviéndole a sus alumnos que vamos a tener una actividad maravillosa con ellos este mes de enero, el 28, a las 3 de la tarde. Estaremos haciendo ruta temprano para que los niños puedan estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y podamos tener esa actividad con ellos, que habíamos tratado de estar un poco más cerca de ellos en esa intimidad, enseñanza bíblica, y poder también tener algunos juegos y otras cosas más. Pueden invitar a otros más niños, ¿verdad? Esa es la tarea, ¿verdad? Que se pueda venir el buen grupo ese 28 de enero. Inviten los niños. Vamos a tener esos juegos maravillosos el día 28 de enero, ¿verdad? Día sábado a las 3 de la tarde vamos a empezar. Así que los maestros de escuela dominical pido que vayan anunciando, motivándoles a ellos e invitándoles para este mes de enero, el 28 de enero, día sábado. También, hermanos, en el mes de febrero tenemos actividades importantes, y una de ellas es el 24 de febrero. Vamos a tener la conferencia de parejas. Voy a invitar a todos aquellos que está casado, que está comprometido, ¿verdad? Pueda estar a las 7 de la noche el día viernes 24 de febrero, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, las personas que están comprometidas y los que tienen sus esposos y sus esposas pueden estar con nosotros en esa reunión, ¿verdad? Vamos a tener algo bien bonito ese día, compartir con cada uno de esos matrimonios, esos compromisos de noviazgo, y poder ver lo que la palabra de Dios nos dice, y poder tener algunos juegos entre nosotros, ¿verdad? A ver cuántos se conocen ustedes también, ¿verdad? Es importante eso, ¿verdad? Ya les di chepe de algo para que vayan estudiando, ¿verdad? Y ahorita, ¿verdad? ¿Qué color le gusta? ¿Qué color no le gusta? Así sucesivamente. Vamos a tener un buen momento ese día, ¿verdad? Y ver cómo se conocen ustedes, ¿verdad? Así que no se lo pierda ese día 24 de febrero, día viernes, a las 7 de la noche aquí en nuestra iglesia. Estará decorado de otra manera, algo especial solamente para las parejas y los que están comprometidos para el próximo año o este año casarse, ¿verdad? Esperamos en el Señor que todo sea de bendición ese día. No te lo pierdas, estaremos dando algunos volantes de invitación especial, ¿verdad? Para algunos esposos que de repente no les cuesta poder venir, ¿verdad? A la iglesia, o la esposa, pero usted pueda entregar esa invitación a los matrimonios, ¿verdad? Así que voy a entregar a cada uno de ellos las parejas que yo considero que tienen que estar también, porque si son parejas, si son esposos, tienen que estar aquí.
y así que podamos unirnos en ese día. Espero que te animes, no te lo pierdas, aunque sea el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Pero nosotros no vamos enfocados tanto en eso, sino en lo que vamos a hacer ese día, y va a ser muy bonito, ¿verdad? Si usted no pudo enamorarla con buen tiempo, y va a aprender cómo enamorarla otra vez, ¿verdad? Así que le animo a que pueda estar en ese tiempo, en esa fecha, darte ese tiempo y darte esa oportunidad de estar ahí reunidos, ¿verdad? Con nosotros en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos van a estar, hermano? Bien, eso espero, ¿verdad? Que estemos ahí y que no se vaya a olvidar de ese momento bonito, ¿verdad? De lo que vamos a hacer esa fecha, ¿verdad? Bien, bueno, eso es uno de los anuncios importantes, ¿verdad? Esperamos que cada uno de vosotros pueda estar muy presente de esto y recordar el mes, el 28 de enero, tenemos la actividad con los niños, que es un día sábado, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Así que los maestros pido que le anuncie a sus niños y puedan estar motivándoles ya para este mes, poder estar ese día aquí en nuestra iglesia, tener una serie de actividades con ellos, ¿verdad? Así que, hermanos, esto es en estas fechas. Esperamos que cada uno se anime, ¿verdad? Y pueda promover a su familia, poder estar ahí en esa comunión y tener ese momento de compartir con cada uno de los jovencitos, jovencitas y los niños, ¿verdad? Y poder tener algo bonito con ellos ese día, y no solamente para este mes de enero, sino en febrero, el 24 día viernes, para poder tener ese bonito momento entre parejas, ¿verdad? Así que, hermanos, no se lo pierdan. Estaremos orando para que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia. ¿Cuántos están contentos por eso, no? Bueno, espero que te animes y sigas adelante en el Señor, ¿verdad? Bueno, esos son algunos anuncios importantes, ¿verdad? Vamos a estar dando durante esta semana para que no se vaya olvidando, ¿verdad? Y pueda usted estar pendiente de eso, ¿verdad? Bien, también, hermanos, anunciarte, ¿verdad? Recuerda, el miércoles tenemos nuestro servicio de estudio bíblico y oración. Espero que tú estés aquí a las 7 de la noche, ¿verdad? También un anuncio rápido con las rutas, ¿verdad? Tratemos de los hermanos estar en el tiempo preciso, ¿verdad? Poder, en algunos hermanos de repente no están listos, ¿verdad? Otros sí, pero estemos puntuales ahí. Estoy tratando de que la ruta sea más práctica, ¿verdad? Entonces podamos estar con el tiempo que es, ¿verdad? Para que podamos estar a tiempo en la iglesia y poder tan siquiera para platicar y conversar con algunos hermanos cuando llegamos temprano, ¿verdad? Así que es importante eso. Anuncio para todos, ¿verdad? Para que podamos estar presentes y notifiquen cuando no van a ir, ¿verdad? En cuál sector o diferentes personas, ¿verdad? Para poder estar pendiente de eso. Bien, creo que son todos los anuncios, no hay ninguno más que decirte, ¿verdad? Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, sean bienvenidos, ¿verdad? Hermano Sandro, ya días no lo miramos, pero ya lo tenemos nuevamente, ¿verdad? Bienvenido. Sé que los trabajos de ahora en día es tremendo, de lunes a domingo. Si fuera el sistema del mundo, ¿verdad? Que trabajáramos todos los días, para ellos todos los días, con tal que usted le dé resultado, ya cuando usted ya mira que ya no da, pues lo echan a uno, pues así es la vida, hermano, el mundo, ganando ellos más, entre más quieren, más, ¿cómo sería? Tienen y quieren más, ¿verdad? Y es así las cosas, ¿verdad? Muchas veces el trabajo es complicado, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Antes no era así, pero Dios siempre, cuando tengamos la oportunidad, hagamos ese esfuerzo, corramos rápido para aprovechar ese tiempo en el Señor y ir tranquilo a la casa, porque probablemente usted está aquí, ¿verdad? Y no sabemos qué sucede, un montón de cosas, se quemó la casa ya, usted está aquí, hermano. No diga eso, pastor, me va a perder el tele que acaba de comprar en Electra, pero no importa, hermano. Pero usted se salvó, hermano, se salvó, no se quemó y está aquí. Hay muchas veces que de repente no creemos que puedan suceder cosas, pero así es, hermano. Así que démosle gracias a Dios porque estamos aquí y le dimos el tiempo al Señor, ¿verdad? Muy bien, creo que son todos los anuncios, ¿verdad? Vamos a ver quiénes estuvieron cumpliendo años. Creo que tengo aquí a Edward, voy a pedirle a Edward que pase para que le cantemos el feliz cumpleaños, ¿verdad? Y si hay alguien más, Lupita también. Yo creo que ese es el tiempo de los Zavala, ¿verdad? Que cumplen años todos, creo, no sé qué fecha es, en marzo, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más? ¿No se anima? Que a algunos no les gusta cumplir años porque no quieren pasar de la misma edad y eso no se puede retroceder, hermano. Muy bien. Ayúdenme a contar, hermanos.
10, 11, 5, 7, 8, 9, 10. Vamos a cantar. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Vamos a orar por usted. Padre, gracias te damos una vez más por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias por la vida de Edward, Padre, este jovencito que está creciendo en tu iglesia, Padre. Gracias porque tú le has dado la oportunidad de un año más de vida. Te pedimos, Padre, que bendigas su vida, la de su familia, Señor, y que él pueda crecer siempre aquí, Padre, y un día servirte como tú lo demandas en tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos por esta niña, Marcela, Padre, esta jovencita que está creciendo con nosotros, y gracias porque nos da ese gozo y esa felicidad de verle aquí, Padre. Te pedimos que bendiga a su madre, la de su familia entera, Señor, y que pueda ella siempre crecer y pueda servirte un día, Padre, como tú nos demandas, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias por la vida, que eres tú el único que nos da este privilegio, Señor. Bendice esta juventud que está creciendo en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. El pastel, ¿verdad? No se le olvide. Bueno, hermano, vamos a seguir adorándole al Señor con el himno 439. Qué lindo es cantar, y voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos en pie para cantar este himno para que les quite el frío. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, harelo. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, harelo. Con todo
gran Salvador. Amén, hermanos. Quería seguir cantando el coro, hermanos. Bueno, hermanos, y vamos a dar paso a lo que es los diezmos y ofrendas. Y para ello pido que pase al frente nuestro hermano Josué y nuestro hermano Eric, y a los lados nuestro hermano Omar y nuestro hermano Rey, seguido del himno 435. Aleluya. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para orar por la ofrenda. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por este precioso día que usted nos ha dado, Señor, al estar aquí con cada uno de mis hermanos, Señor, por esta nueva oportunidad. También le vengo pidiendo, Señor, por la ofrenda que va a ser recogida esta mañana, que venga de corazones alegres, contentos, Padre, sabiendo que lo que se va a dar es para su obra, Señor, para que podamos continuar adelante conforme a su buena y santa voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a seguir adorándole al Señor con un himno más, el himno 313. Abre mis ojos, este himno es para preparar vuestra mente y vuestros corazones, hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, y vamos a pasar ahora a lo que es la partición de las clases, ¿verdad? Pedirle a nuestra hermana Gretel, nuestra hermana Génesis y nuestra hermana Maribel que puedan pasar a su clase de los barbulitos.
Hoy damos paso a la clase de Ovejitas de Cristo con nuestra hermana Indira y nuestro hermano Josué. Pueden pasar a sus clases. Hoy damos paso a la clase de Guerreras de Cristo con nuestra hermana Noemí y nuestra hermana Paola. Pueden pasar a su clase. Hoy damos paso a la clase Hombres de Fe con nuestro hermano Zair y nuestro hermano Jorge, o sea yo, hermanos, ¿verdad? Y los que queden aquí, hermanos, por favor, si pueden pasar más al frente para poner más atención a lo que nuestro pastor nos trae en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, buenos días nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta mañana preciosa, ¿verdad? Donde Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí reunidos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de 1 Corintios. Vamos a tomar un tema muy importante para que nosotros entendamos algunos detalles en este tiempo de cómo la iglesia debe actuar y debe de reaccionar como hijos del Señor. Y es importante estudiar cada tema de esto, ¿verdad? Vamos a ver ahí en 1 Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 13, de manera antifonal, puestos en pie cuando usted tenga la lectura. Vamos a llevar la lectura ahí en ese pasaje. En el libro de 1 Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Cuando usted lo tenga, me dice un amén, hermano. Muy bien, dice del verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pares y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues es tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que ya llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotras a los que están dentro? Todo es el 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Padre, gracias te damos una vez más esta mañana por la oportunidad de reunirnos hoy en este lugar. Te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra para edificación, Señor, y podamos aprender y asimilar lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. Recupera la salud de algunos que están enfermos
y seas tú siempre el centro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Hemos visto algo muy interesante en este pasaje, y es que en este pasaje encontramos, hermano, ahí encontramos una exhortación del peligro, óigame bien, sobre el orgullo, porque esa es una de las cosas que el creyente debe de enfrentar, el orgullo, cuando posee el creyente o la posee al creyente y falla al no disciplinar la inmoralidad dentro de la iglesia y no considerarla donde permita que el pecado la debilite y arruine el testimonio de ella. Por eso en este pasaje Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corintios, habla sobre ese peligro cuando el creyente es poseído por el orgullo y no deja que Dios controle su vida, sino que permite a través de ese orgullo no disciplinar cuando hay una inmoralidad hablando en la iglesia, en el lugar donde nos reunimos, y no considerarla, porque es importante saber de que esto va a producir, el pecado va a producir debilitar y sobre todo arruinar el testimonio de la iglesia. Por eso hoy he titulado el sermón y el estudio de esta mañana, lo hemos llamado de esta manera: ojo, no lo pases por alto. Ojo, no lo pases por alto. ¿Qué le hará este pecado a la iglesia? Cuando hablamos de inmoralidad, ¿qué le hará? Es sin duda, hermanos, una consideración muy importante que debe de tomar la iglesia en estos tiempos. Los creyentes son llamados, dice la Biblia, a ser santos. Si usted ve ahí 1 Corintios capítulo 1, verso 2, este es el plan de Dios para nosotros, eso es lo que quiere Dios para nosotros. Verso 1, capítulo 1, verso 2 de 1 Corintios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de quién más, hermano, de nuestro. Y esto significa, hermanos, en otras palabras, llevar una vida santa para la gloria de nuestro Dios. Si un creyente ama, si usted ama la iglesia bautista bíblica Gracia Admirable, no se hará a un lado permitiendo que el pecado la debilite y quizás arruine el testimonio de ellos. Yo creo que deberíamos pensar de esa manera si decimos amamos nuestra iglesia, amamos el lugar donde tenemos la comunión, la reunión. Y una de las cosas es entender esto, porque si usted permite el pecado, hermanos, y no ama a su iglesia, va a debilitar y quizás va a arruinar el testimonio de ella. Y una de las cosas que Pablo estaba enfocando aquí era el orgullo. Y saben, hermanos, el orgullo es un sentimiento opuesto al amor, porque es egoísta. No hay una relación buena delante de Dios cuando hay orgullo. Y el amor, hermano, por otro lado, la Biblia dice que es sensible a las necesidades de los demás. Pero el orgullo de Corintio no tan solo tan producido desunión, hermanos, sino también había mucha indiferencia allá en Corintio y había mucha negligencia en la aplicación aquí de la disciplina en la iglesia. Pero ¿cómo debemos responder a esto? Yo quiero que esta mañana miremos, Pablo dio 3 instrucciones muy específicas que la iglesia debería observar y que nosotros debemos observar en estos tiempos y analizar para poder ser una iglesia que glorifique, edifique y proclame el nombre de nuestro Señor. Y algo que es interesante de este tema es, número 1, vamos a decir, hermano, ojo, no lo pases por alto, porque debemos lamentarnos por el pecado. Verso 1, miren ahí nuevamente el capítulo 5 de 1 Corintios, y verso 2 dice ahí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos hablando de un caso ahora de un miembro de una iglesia que toma decisiones malas en su parte moral, espiritual. Y miren el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. Ahí está el orgullo de ellos. Miren, no querían reconocer. ¿No debería más bien haberos lamentado, sentir esa compasión, mire, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Hermanos, esta es la palabra que se utiliza para lamentarse, hermanos, por la muerte de alguien, y lo cual quizás sea la clase de pena personal más profunda que podemos ver aquí en este pasaje, y dolorosa posible, hermano, porque en vez de lamentarse la iglesia de Corinto aquí, en vez de sentir ese dolor por ese sufrimiento que se estaba dando, la gente de Corinto estaba envanecida, dice el texto, y estaba orgullosa, en otras palabras. En otras palabras, se jactaban del hecho de que su iglesia era tan abierta en una forma de pensar, como muchos dicen, es que es mi manera de pensar, yo soy open free, open libre, yo empiezo a pensar de esta manera, que aún los fornicarios, hermanos, dice la Biblia, podían ser miembros en condición aceptable dentro de la misma. Y esa era la inmoralidad que había. Un hombre dentro de la iglesia había estado cometiendo pecado por un buen tiempo y la iglesia no decía nada, los cristianos no decían nada, quedaban callados. ¿Y por qué razón podemos hablar de esta manera y decir que debemos lamentarnos por el pecado? Número uno, vamos a decir, hermanos, porque la inmoralidad va a contaminar la iglesia. Y es una de las cosas que debemos evitar en las iglesias. El pecado, hermano, que estaba en cuestión era una forma de incesto. Aquí había un incesto en este pasaje. Uno que profesaba ser creyente, hermano, y era miembro de la iglesia. Un hombre que estaba dentro de la iglesia, estaba viviendo con su madrastra en una unión permanente. Y ahí estaba. Puesto que Pablo no hace ningún juicio en cuanto a la mujer, más adelante en los versículos 9 al 13, pero damos por sentado que ella no era una miembro de la iglesia. Y probablemente ni siquiera era una creyente, no era salva. Pero él, sabiendo el temor de Dios, sabiendo y reconociendo que Dios le había salvado, se había metido con esta mujer que estaba fuera de la iglesia, fuera del redil de nuestro Señor Jesucristo, fuera de ese ámbito importante de que cual iglesia debe de tener lo que llamamos nosotros comunión y una buena relación con nuestro Señor. Saben, hermanos, que el incesto para los romanos era un crimen increíble y sobre todo inaudito, según el emperador Cicerón. Y algo que debería suceder en estos tiempos, eso es ante Dios es algo abominable. Sin embargo, ustedes han visto personas que se casan y tienen relaciones con sus mismos hermanos, con hermanas, con primos, con primas, etcétera. Saben que para los judíos era deshonrar al padre cuando hablamos de el incesto. Porque si usted ve la Biblia, lo que dice Levíticos capítulo 18 verso 8, mire lo que dice en el Antiguo Testamento. Levítico 18:8. Mire lo que dice. Así pensaba el judío, de esa manera. La Biblia dice así. Mire, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Mire, esos son los actos de inmoralidad prohibidos que habla todo ese capítulo 18 de Levítico. Y una es la desnudez de la mujer de tu padre, o no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Le enfatiza el peligro de los actos inmorales que era prohibido, porque eso es deshonrar al padre. Y eso era el incesto, hermano, para los judíos, para los romanos era un crimen. Para los griegos, saben, hermanos, para los griegos se mostraba como crimen y era condenado. Era condenado el incesto en ese tiempo. Mucha gente comete esas cosas y usted dirá, no, hay que dejarlo. Es más, decimos muchas veces que hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener compasión, hermano. Al pecado no podemos llamarle compasión y amor. Pecado es pecado, hermano. Aunque estaba horrorizado Pablo con aquel pecado, hermano, Pablo aún lo estaba más con la actitud
de la iglesia porque lo estaban permitiendo, no accionaban en la iglesia de Corintios. Parece que había aceptado totalmente la situación cuando debieran haberse mostrado apresuradamente y haber reaccionado debidamente diciendo, no, está bien lo que estamos haciendo, tenemos que cambiar esta manera de pensar, y eso es lo que estaba sucediendo en ese caso de la iglesia de Corintio. Y es una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado en estos tiempos. No solamente por el incesto que había ahí, sino por la inmoralidad que puede haber en la iglesia actual, de hermanos que están dentro de la iglesia, pero están fornicando afuera, están con hombres afuera, están con mujeres afuera, que no es personas que glorifiquen el nombre de Dios y que tengan a Cristo como su único Salvador personal, y están viviendo con el mundo. Y eso Dios lo condena. Y eso hace arruinar la iglesia. Eso no es de que usted ama a la iglesia, usted no ama a la iglesia, porque está haciendo esas cosas. Y una de las cosas que Pablo quiso darnos a entender, número 2 también, hermano, es porque vemos ahí también la ley del Antiguo Testamento condenaba a este tipo de pecado. Acabamos de leer los versículos, el versículo 8, volvamos a Levítico otra vez, vamos a tomar algunos pasajes ahí, de Levítico capítulo 18. Quiero que miremos algunos detalles, quiero que miremos desde el versículo 6, dice, hasta el 8, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrirla de su desnudez. Yo Jehová, mire, no se puede. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Capítulo 20, mire lo que dice el verso 11 del mismo Levítico. Levítico 20:11, mire lo que dice: cualquiera que yaciere, o sea, se uniere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser, ¿qué dice la Biblia? Muertos, su sangre será sobre ellos. Vemos ahí, hermano, lo que la ley antiguo testamentaria condenaba, este tipo de pecado. Al igual que las leyes de las naciones gentiles, hermano, Pablo hacía avergonzar a la iglesia al decir, este tipo de pecado ni siquiera los gentiles e incrédulos lo practican. Saben, algunos que son mundanos, que no tienen a Cristo en su corazón, no practican estas cosas, pero muchos de los que son creyentes practican peores cosas que el que no es creyente. Qué vergüenza es eso, qué horrorizante es eso. Qué mal testimonio para el cristiandad de hoy en día. Aunque es verdad, hermano, que la vida cristiana es una fiesta, porque si Pablo dice ahí, mire, en 1 Corintios 5:8, mire lo que él dice ahí claramente en ese pasaje de 1 Corintios 5:8, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de, ¿qué dice ahí? De verdad. Qué interesante es esto, hermano. Cada vez que un hermano, cada vez que una hermana peca, es ocasión para que la familia se lamente y procure ayudar al creyente caído. Gálatas capítulo 6, hermanos, versículo 1 y 2, mira lo que dice ahí rápidamente. Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley. ¿De quién dice la Biblia? De Cristo. En lo que se refiere a las cosas del Señor, hermanos, el hermano ofensor de Corinto, ¿saben que estaba? Muerto. Muerto. ¿Saben por qué estaba muerto? Porque estaba fuera de la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo de aquellos en la iglesia que vivían, muchos de ellos vivían vidas consagradas. El pecado, lo que está diciendo Pablo acá, es tremendo. Es cuando una persona comete pecado y no se enfatiza y se condena eso, entonces toda la iglesia se está
dañando, se está arruinando, se está muriendo. Y más ese creyente que está muerto. ¿Por qué? Porque ya no está en la buena comunión con el Señor. Su relación, Pablo dice que ya no es la misma con el Señor porque está muerto, porque está en ese pecado y no hay una buena relación con los demás. Por eso, hermanos, cuando uno descubre en el creyente que anda de una actitud diferente, es probablemente que está en pecado y probablemente ya no está en la comunión. Dirá, pastor, pero eso perjudica a toda la iglesia. Sí, por el testimonio. Pues, aunque no lo crea, nadie me está viendo, decimos mucho. Otros dicen, nadie me mira, pero Dios sí mira todo. Es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Él sabe todo, hermanos. Y Pablo lo que está diciendo aquí es peligroso. La ley bíblica nos llevaba a esto, que este hombre en Corinto estaba muerto, había cometido y estaba cometiendo pecado y no se daba cuenta de lo inmoral y lo peligroso que era para su vida. Por eso es importante entender eso. Hoy en día hay hermanos que han cambiado de repente su manera de caminar en el Señor, pero es porque están viviendo más en el mundo que en las cosas de Dios. Y no se dan cuenta que están cada día trayendo a sus mismas vidas las consecuencias en sus vidas, que Dios no se las va a quitar, hermano. Dios te puede perdonar, pero tus consecuencias las vas a tener que asumir en esta tierra y tienes que pagarla. Pero también al mismo tiempo estás dando un mal testimonio a la iglesia, a tu congregación donde tú estás. Aunque tú digas, no, pero yo soy aparte. No, hermanos, tú estás dando mal testimonio. Y eso es lo que Pablo estaba preocupado, porque la iglesia no actuaba, no decía nada. Seguía ahí el personaje y no decía nada. Y una cosa que me llamó la atención, número 2, es porque, ojo, no lo pases por alto, es porque debemos juzgar el pecado. ¿Cuánto creen que así debe de ser? No estamos muy seguros de eso, hermano. ¿Debemos juzgar el pecado, sí o no, hermano? Mira lo que dice el verso 3 y 4. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a aquel tal cosa, al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En tanto, hermanos, quiero decirte que los creyentes no tienen que juzgar los motivos de los demás. No estamos refiriéndonos a esto, pero sí nos dice la Biblia esto en Mateo capítulo 7, verso del 1 al 5, dice estas palabras nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros, y que aprendamos y asimilemos y pongamos en práctica lo que Él quiere. Dice el verso 1 del capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ay, nosotros somos buenos para chismear y criticar y señalar al otro, eso sí somos buenos. Y no se mira a usted mismo cómo está. Y mira el verso 4, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, le dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y se os despedacen. Y dice el verso 7, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamar y se os abrirá. Vean ustedes, hermanos, los creyentes no tienen que juzgar los motivos de los demás, dice la Biblia, ni tampoco ni sus ministerios, dice Pablo en 1 Corintios 4:5, miren lo que dice ahí, así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque muchas veces nos apresuramos hasta que venga, ¿quién? Dice la Biblia, el Señor, 1 Corintios 4:5, el cual aclarará también, ¿qué dice ahí? Lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno, ¿qué dice? Recibirá su alabanza de Dios. Ciertamente, hermanos, se espera que sean muy sinceros en cuanto a la conducta de los otros. Los hermanos tenemos que ser muy sinceros, no hipócritas. Aquí Pablo lo que está diciéndonos, volviendo al texto original de 1 Corintios, está diciéndonos
que él describe una reunión oficial de la iglesia, en la cual tratan al ofensor, lo reúnen a él, de acuerdo a las instrucciones que la Biblia nos enseña, de parte de Dios. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo debemos hacerlo? Número uno, te voy a decir cómo fue esa situación. Porque el pecado público debe de ser juzgado, debe de ser condenado públicamente. La Biblia dice ya en Mateo capítulo 18, vean ahí versos del 15 al 20, Mateo capítulo 18. Ese es uno de los procesos que nosotros debemos hacer. 18. Del 15 al 20, ¿lo tienen, hermano? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, dice, toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, dice. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice ahora vamos a hacer nosotros? Tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado, dice también ahí, dice más adelante, en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando miramos esos versículos, vemos las instrucciones de nuestro Señor en cuanto a la disciplina que debe de ser la iglesia cuando una persona comete el pecado. Y el pecado no se debía barrer. El pecado no se debe de barrer, no se debe de esconder debajo de la alfombra, debajo del púlpito, porque después de todo, hermano, era ampliamente sabido, aún entre los incrédulos ya se daban cuenta que estaban fuera de la iglesia y se daban cuenta del pecado que estaba sucediendo dentro de ella misma. Pero hay muchos que queremos apaciguar, hermano. Ustedes saben que tenemos vecinos, tenemos testigos por todos lados. Nosotros somos carta leída. La iglesia somos carta leída. Afuera le van a ver a usted. Y dirá, pero no me vio el pastor, no me vio esta persona, pero otra persona sí lo vio. Y un día va a venir a esta iglesia y va a reconocer a Cristo. Y va a decir, ese es líder, pastor, venga, yo lo vi allá. Y era tremenda, y era tremendo. Y es una de las cosas que debemos tener en claro, en cuenta, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante entender eso, hermano, porque lo que Dios quiere de nosotros es eso, que podamos tomar a Dios y practicar sobre todo lo que la Biblia nos enseña. Muchos de nosotros tenemos que dar buen testimonio. ¿Cuántos lo creen que así es? Este varón estaba fornicando, estaba con su madrastra, y la iglesia lo sabía. ¿Cómo podemos hacer esa analogía nosotros para la iglesia actual? No solamente debe de ser un pecado, es que este es específico, no, sino que debe también hablarnos y explicarnos esto, de que si tú estás haciendo cosas que no agradan a Dios, yo te voy a decir algo, estás en pecado, tienes que pedirle al Señor, y tienes que humillarte y arrepentirte lo más pronto posible. Porque este mundo lo que te va a traer es una decepción total. Las personas creen que es fácil, podemos sobrellevarlo. No, hermanos. Tenemos que dar el primer lugar al Señor para poder soportar lo que este mundo está haciendo. Y muchos de nosotros hoy en la actualidad permiten tal condenaciones, cosas así en las iglesias. Vean, hay líderes, hermanos, que compran la chica, un ejemplo, están pastoreando, liderando un maestro, pero allá el martes cae el número 5 allá. ¿Cómo sabe el pastor? Yo es que escucho eso, yo no sé qué es eso, hermano. Otros dicen que soñaron y a ver qué mala chuleta se comió y por eso van a comprar. Deme 40 lempiras, deme 100.
Y eso es un vicio, es una droga. Y están en la iglesia. Otros, no digamos, hermanos, están en fornicación, andan con hombres casados afuera y en fornicación, y son mundanos. Otros no andan, probablemente no son casados, pero andan con personas del mundo, porque lo conoció en las redes sociales. Y así. Y creemos que nadie nos mira. Y andamos ahí, y otros hacemos alarde de chistes vulgares de afuera y practicamos lo mismo del otro de afuera. Y otros nos vestimos como el mundo se viste. No queremos ser diferentes al mundo. Qué bueno es encontrar, hermanos, que den buen testimonio afuera. Que den buen testimonio y sean ejemplo. Porque todos nos observan, hermanos. Cada quien sabe de lo que está haciendo usted. Y tenemos que darnos cuenta de que un día esto va a salir a la luz. Y una de las cosas que Pablo atacó es que cómo es posible que la iglesia de Corintio estaba dejando permitir eso y seguía sirviendo en la iglesia. Y Dios no se merece eso. Amén, hermano. Número 2, ¿por qué? Porque la iglesia tenía que reunirse. Y se tenía que reunir sobre ese caso y excomulgar a este hombre. Y mire lo que hizo Pablo ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios. Vean el versículo 7. Mire lo primero que se ve ahí. Bueno, el 2. Fíjate en las fuertes palabras que Pablo utilizó aquí para darles instrucciones a los hermanos. Primero les dijo en el versículo 2 que fueran quitados de en medio de entre vosotros. ¿Cómo lo dice ahí? Miren, no lo estoy diciendo yo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese que les dijo? Quitado de dónde? De en medio de vosotros el que cometió, ¿qué dice? Eso es lo que debemos hacer nosotros, porque la Biblia lo enseña. Otra palabra fuerte que es instrucción para nosotros. Mire lo que les dijo que hicieran: que sean entregados a Satanás. Miren el verso 5. El tal sea entregado, dice ahí ahora, que para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya voy a explicar todo eso. Después le dijo otra palabra fuerte de instrucción. Dice que debería limpiaos. Le dice el verso 7, mire, limpiaos. ¿Por qué? Pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos, otra palabra importante, subrayan. Otra palabra de instrucción que les enseñó es quitad. Miren el verso 13. Porque a los que estáis fuera, Dios juzgará. Ahora, ¿qué dice? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué fuerte esto, ¿verdad, hermano? Chanfle, decimos nosotros. ¿Cómo podremos hacer eso en las iglesias actuales? Da temor decirle a una persona así, pero es difícil. Pero Pablo no estaba sugiriendo aquí, hermanos, que trataran al ofensor con suavidad. Él estaba diciendo: hablemos fuerte con esta persona. Y desde luego, hermanos, damos por sentado que en primer lugar los líderes de la iglesia espirituales intentaron personalmente restaurar a este hombre. Pero esto se tenía que hacer mediante, dice la Biblia, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él. ¿Cuántos lo creen que así debe de ser? Todo debe de hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no simplemente bajo la autoridad de la iglesia local, hermano, porque la membresía de la iglesia es una cosa seria y no debe ser, y no se debe de tratar, yo lo voy a decir así literalmente, no se debe de tratar de manera liviana a la iglesia o descuidadamente. Y hay pastores que lamentablemente hacen esas cosas, tratan de una manera liviana a la iglesia, y no debería ser así. ¿Por qué? Porque estos pasajes lo omiten. Eso es tratar livianamente, no condenar lo malo que está haciendo. La Biblia es Biblia, hermano, y no podemos quitarla. ¿Amén, hermano? Pero ¿qué quiere decir que un creyente sea entregado a Satanás? Porque ya rato están preguntándose eso. ¿Qué quiere decir eso? No significa privarlo de la salvación. No está hablando ese pasaje así.
que le voy a quitar la salvación, porque usted ni yo podemos, si es salvo, hermano. Y no podemos privarlo de la salvación, ya que para empezar, yo le voy a decir esto, no es la iglesia la que concede la salvación. ¿Quién concede la salvación? Jesucristo, ¿verdad? A través de su Hijo. Un creyente, yo le voy a decir, disfruta de una protección especial. Así, eso es lo cuando hablamos de entregado a Satanás, es cuando un creyente disfruta de una protección especial frente a Satanás. Yo disfruto una protección especial frente a Satanás cuando está, ¿cómo? En comunión con el Señor. Cuando está en comunión con el Señor y con la iglesia local, usted tiene esa protección especial. Cuando está en comunión. Pero cuando está fuera de la comunión con Dios, está excomulgado de la iglesia local, ¿qué va a pasar con esta persona? Es una presa fácil para el enemigo, ¿cierto, sí o no? Y Dios podría permitir que Satanás, óigame bien, Dios podría permitir que Satanás atacara el cuerpo del ofensor, de manera que el creyente que ha pecado se arrepienta y vuelva al Señor. Por eso le voy a decir en otras palabras, usted si anda mal con el Señor, usted pierde esa protección. No le está privando de que le va a quitar la salvación, pero le priva de la protección que Dios tiene para esa persona cuando usted anda mal con el Señor. Cuando usted no tiene una buena relación con el Señor y usted ya sigue haciendo lo malo, lo sucio. Y no solamente, no, pero yo no estoy en fornicación, pero usted está mintiendo, está robando, está diciendo otra cosa, está permitiendo muchas cosas también en su hogar. Cuando usted está así, usted se priva de la protección de nuestro Señor. Y por eso Dios le permite a Satanás que toque su cuerpo. Se enferma. No solamente eso, probablemente le va mal en sus planes y proyectos. Y mira que no hay respuesta de Dios, pero usted está mal con el Señor. Y una de las cosas que debemos de comprender en ese pasaje es esto. No podemos permitir, hermanos, que nosotros hagamos lo que no es la voluntad de nuestro Dios, y si no, hacer la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando estamos fuera de la comunión con Dios y de la iglesia, somos presa fácil para el enemigo. Hay personas que son egoístas y orgullosas, hermano. Yo no sé si usted es orgullosa o orgulloso, pero eso no nos va a llevar absolutamente a nada. No sé si usted está cometiendo cosas que no agradan a Dios, pero si tú estás haciendo eso, déjame decirte que sos privado de la protección de nuestro Dios. Su gracia hace ver que te vas a arrepentir, pero las consecuencias las vas a asumir. Pero se te priva esa protección de Dios. La comunión con Dios es muy importante. ¿Cuánto lo queremos que sea? Es muy importante estar bien con el Señor para poder tener bendiciones en nuestras vidas. Y el caso aquí era que la iglesia tenía que tratar seriamente este problema, no permitir que ese problema caminara sin haberse condenado, porque Dios quiere lo mejor para su iglesia. Ahora, no hay ninguna iglesia perfecta, pero debemos predicar la verdad y debemos decir lo que la Biblia enseña. Y es importante que tú empieces a caminar como Dios demanda y empieces a ver esto, porque Él quiere que practiquemos y que practiquemos lo que Él quiere que hagamos, lo que le agrada a Él, porque de esa manera vamos a alcanzar la bendición en el Señor. Yo no sé, hermanos, pero sí te digo esto: cuidado y ojo, ten ojo de no cometer cosas que no agraden a Dios, porque el tiempo del Señor está pronto a venir. No sé cuándo va a ser, pero la venida del Señor está acercándose. Este mundo ya está cometiendo delitos que la Biblia misma ha dicho que la maldad se va a multiplicar, que la ciencia va a avanzar. Todas esas profecías ya están cumplidas, y la gente está peor que en Sodoma y Gomorra en estos tiempos. Muchos de nosotros queremos pisotear
el Evangelio de nuestro Señor. Y lo hacemos muchas veces porque nos salimos de esa comunión con Él. Yo no sé, pero sí me preocupa mucho cuando veo hermanos en estos tiempos que olvidaron y que olvidan lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y permiten eso en su vida, dejar el pecado consumirlos. Y muchos hoy, hermanos, van a pagar ese precio porque están fuera de la comunión con nuestro Dios. La gente que se retira de la iglesia es porque ya está como una presa en el enemigo. Ya Satanás lo tiene, ya no hay protección de Dios en ellos. Tarde o temprano va a venir un golpe fuerte para esas personas. Y si no fue cristiano, no fue un creyente genuino, bueno, esa persona, y la mira que no le pasa nada, pues que nunca fue creyente, solo fue un religioso. Pero déjame decirte, hermano, que Dios no retarda sus promesas y Dios no olvida las cosas. Y así viene el proceso de un Dios. ¿Saben por qué muchos fracasan? Porque su vida está en el mundo y porque dejan al mundo estar en ellos. Uno como pastor se pone triste porque uno trata de que todos procedan al arrepentimiento, que todos estemos bien en el Señor, pero hay cosas que yo me medito y digo, Señor, la gente no quiere nada contigo, ¿qué puedo hacer? Sigue adelante, limpia tus pies y sigue adelante, sigue predicando, yo me voy a hacer cargo de lo demás. Pero da pesar porque al final esto va a traer consecuencias a la vida de muchas personas que se van de la iglesia o que están en la iglesia pero están con muchos misterios en sus vidas. Es importante, hermano, que empecemos a ver estas cosas con mucho ojo y que no lo pasemos por alto para que Dios pueda bendecir su iglesia. Amén, hermano. Número 3, ¿por qué razón? Ojo, no lo pases por alto porque debemos limpiar el pecado. La Biblia dice en el capítulo 5 de 1 Corintios, versos 6 al 13, mire, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos, dice el verso 7, el 8 dice, así que celebremos, dice, la fiesta, no con la vieja levadura. El verso 9 dice, os he escrito por carta que no juntéis, que dice ahí, por los fornicarios. Verso 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues tal caso sería necesario salir, dice, del mundo. Más bien, le dice el verso 11, os escribí que no juntéis con ninguno, que llamándose, aquí va directo, mire, que llamándose hermano, ¿qué hace? Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis, dice. No me puedo sentar a comer, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Porque muchos saben qué hacemos. Es que vieran los de afuera cómo están comportándose, pero nunca se ve a usted mismo. Somos buenos para criticar a aquel que está afuera, que no tiene a Cristo. Pero usted, ¿quién es para hacerlo? En otras palabras. Verso 10 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Él se encarga del mundo. Él va a trabajar eso. La imagen que aparece aquí en estos versos que acabamos de leer es la de la cena de la Pascua, cuando vemos ahí en el versículo 6 que dice, bueno, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos. El verso 8 dice, así que celebremos la fiesta. ¿Qué es esto? Jesús es el Cordero de Dios, ¿cuánto lo creemos, hermanos? Que derramó su sangre para librarnos del pecado, dice Juan 1:29 y 1 de Pedro. Y una de las cosas, hermanos, es que los judíos que estaban en Egipto fueron librados de la muerte al aplicar la sangre del Cordero. Recuerden cuando el espíritu de muerte llegó a Egipto, el faraón, cuando perdieron sus primogénitos varones, ¿qué sucedió? El Señor les delegó que en sus puertas colocaban la sangre del Cordero, porque el espíritu de muerte iba a pasar, y si ni una casa tuviera esa mancha de la sangre del Cordero ahí, de ese animalito que habían matado,
Y si no tenían esas puertas, el espíritu de muerte iba a llegar ahí, iba a llevarse a sus primogénitos. Y una de las cosas, hermanos, es que vemos que el Señor nos liberó de ese espíritu de muerte. Ya ahora nosotros, bíblicamente, Jesucristo fue el sacrificio y Él murió por nuestros pecados para limpiarnos, librarnos de esa muerte eterna en el infierno. Por eso que cuando recibimos a Cristo ahora somos salvos y tenemos vida eterna. Ya no venimos a condenación. Hemos pasado de muerte, dice Juan 5:24, de muerte a vida. Y luego de colocar la familia judía comieron la Pascua. Ahora eso era un recordatorio. Y uno de los requisitos, hermanos, era que no se hallara levadura en ninguna de sus moradas. Aún el pan para la fiesta debía ser sin levadura. ¿Por qué razón decía esto? Que nos debemos limpiarnos del pecado. Número uno, hermanos, porque la levadura es un cuadro del pecado. Es pequeña la levadura. Los que cocinan saben que es bien pequeña la levadura, pero es bien poderosa. Obra en secreto la levadura, pero dicen que agranda la masa. Yo no sé si yo le echo mucha levadura a la masa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer chiquito o grande? Crece, me imagino, ¿verdad? Se hace el tremendo pan, se esparce. Pero el miembro de la iglesia de Corinto aquí, que estaba pecando, volviendo a ese 1 Corintios 5, era como esa porción de levadura chiquita y estaba contaminando el pan entero. Pierde el sabor. O sea, el hombre, en otras palabras, se compara como ese que perdió todo en su totalidad, y este estaba contaminando a toda la congregación. Era como una levadura, estaba contaminando enteramente la congregación. Es como el cáncer en el cuerpo, que tenía que ser quitado mediante una cirugía radical. El cáncer hay que arrancarlo de raíz, porque la iglesia debe de limpiarse de la vieja levadura. Amén, hermano. Las cosas que pertenecen a la antigua vida, hermano, antes de haber confiado en Cristo, ahora debe de ser quitado. También debemos despojarnos de la malicia, dice Pablo ahí. ¿Cuántos de nosotros somos maliciosos, hermano? Tenemos que quitarnos la maldad. Había muchísima en ese tiempo animosidad, hermano, entre los miembros de la iglesia de Corintio. Y reemplazar con sinceridad. Debemos de ser creyentes sinceros y decir la verdad. Ahora, si yo te pregunto, hermano, a ti personalmente, te digo, ¿tú estás bien con Dios? ¿Qué contestarías tú? ¿Estás caminando como Dios demanda? ¿Qué dirías tú en ese momento? ¿Dirías la verdad o serías ese malicioso o ese que esconde las cosas? Porque tú podrías decirme, estoy bien, hermano, al 100%. Podemos mentir, hermanos, podemos ser buenos actrices, actores. Por nada nos contrató Hollywood, porque realmente muchos deberían estar en Hollywood trabajando. Porque para inventar somos buenos, para mentir somos buenos. Pero ¿qué contestarías tú? ¿Qué dirías? Tal como en el caso de un pan, hermanos. En 1 Corintios 10:17, mire, que 10:17, mire lo que dice. 1 Corintios 10:17. Miren. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos, ¿qué dice ahí? Un cuerpo. Pues todos participamos de aquel que dice ahí. Ahora, ¿se fijan qué perjudicante es si usted anda mal con el Señor? ¿Cómo arruina todo el pan? Porque nosotros somos muchos cuerpos, pero somos uno solo, en Cristo Jesús. La iglesia local debe ser tan pura como sea posible, hermano, porque si no lo hacemos, Dios va a tratar con nuestras vidas. Las bendiciones se acortan, la protección se acorta. Imagínense, hermanos, qué difícil es esto. Sin embargo, hermano, la iglesia no debe de ser juzgada o debe de juzgar ni condenar a los que están afuera, porque para eso sí somos buenos, para criticar a los de afuera que son fuera de la fe. Este juicio, hermano, que Pablo habla es futuro, hermano, porque
Dios se ocupará de él. ¿Cuánto creen que Dios se va a ocupar de este mundo? Si no quiso recibir a Cristo, Dios se va a encargar de esto. Pero en los versículos 9 al 13 que acabamos de leer, Pablo volvió aquí a enfatizarnos en la importancia de la separación del mundo que debe haber en el creyente. Los creyentes no tienen que, le voy a decir, vamos a aislarnos de ellos, no, hermanos, sino separarse, es lo que está diciendo la Biblia. No podemos evitar el contacto con los pecadores, es imposible, hermanos, porque nos vamos a rozar siempre. Pero sí podemos, óigame bien, sí podemos evitar la contaminación de parte de ellos. ¿Por qué? Número 2, vamos a decir ahí también, hermanos, porque si uno que profesa ser creyente es culpable de los pecados que se nombran aquí, entonces la iglesia debe de ocuparse de él. Saben que los miembros individuales, ustedes que son cristianos, no deben juntarse con él. No deben de mezclarse con o asociarse íntimamente con personas así. Tampoco deben de comer con él, dice Pablo. Lo cual se podría referir que usted no le debe de dar hospitalidad privada o una celebración pública de la cena del Señor. Y es lo que dice Pablo en Corintios 11, 23 en adelante, que muchos estaban abusando de la santa cena del Señor. Porque andando en pecado, tomaban la cena del Señor. Y lo permitía la iglesia de Corintios. Por eso es importante, hermano. Yo digo, hermano, hay cosas que debemos hacer. Pero yo sé que es muy difícil para muchos entender. Porque todos creemos, es que Dios es amor, pero Dios también da instrucciones y reglas y disciplina. Y hay cosas que debemos hacerlo bíblicamente. No podemos compartir esa parte de celebrar, poder gozarnos con ese, personas que andan en el pecado, que fornicaron, que están en el adulterio, que están haciendo cosas que no agrada a Dios. Hermanos, es importante que nos demos cuenta que la Biblia es lo que nos está enseñando hoy. No debemos practicar tales cosas. Tenemos que honrar al Señor y ser una iglesia que glorifique, exalte su nombre. Miren, este caso fue tremendo. Fue tremendo. Pastor, lo sacaron de la iglesia, sí. Lo aislaron, lo expulsaron. Este fue tremendo. Lo exhortaron, le dijeron, mire, no está, usted va a sentarse ahí, no va a tener ningún ministerio nunca. Y así se quedó, pastor. ¿Qué pasó con esa persona? Mira, entonces ahí no hay amor de Dios. No es eso, hermano. La disciplina de la iglesia no es ni fácil ni popular tampoco. Pero es importante hacer disciplina en la iglesia. Si se hace de manera apropiada, hermanos, como es, Dios puede utilizarla para convencer y puede restaurar a un creyente que ha sido errado en su pecado. Y mire lo que me gusta de esto. Cuando uno de verdad es sincero con el Señor. En 2 de Corintios, adelantito, miren, en el capítulo 2, quiero que vean bíblicamente. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Miren lo que indica aquí, en este pasaje que voy a leerles. Y aquí indica esos versículos que vamos a leer del 1 al 11, que este hombre que fornicó en el capítulo 5 de 1 de Corintios, sí se arrepintió. Sí se arrepintió y fue restaurado a la comunión con el Señor. Mira lo que dice el verso 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os constrito, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien me contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, o confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, dice Pablo, con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os sostengo. Mire el verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar,
¿A quiénes? A todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Mire, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de quién. Ahora, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que este hombre, Pablo, perdonó a quienes, al ofensor. Perdonó a ese hombre en el nombre de quién. ¿Y qué sucedió con ese hombre? Volvió a la comunión, a la restauración con eso. Ahora, es triste saber, hermanos, que muchos no llegamos a esta parte y creemos que estamos haciendo bien, pero este hombre se arrepintió y fue restaurado para la comunión en el Señor. Y yo te animo que tengas cuidado no hacer cosas que desagraden a Dios para poder ser bendecido en tu vida. Te animo que sigues fortaleciéndote en el Señor y pregúntate siempre, cada día, si estamos haciendo bien o estamos haciendo bien. No permitas que el enemigo te vaya a usar, porque cuando dejas que el enemigo está influyendo en ti es porque ya tú perdiste la comunión con nuestro Dios. Tenga cuidado, ojo a esto. ¿Por qué? Concluyo diciéndote, si usted ama a la iglesia, querido hermano y amigo, no se hará a un lado permitiendo que el pecado la debilite y quizá arruine el testimonio de ella. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo ahora en este tiempo? ¿Estás cumpliendo la palabra de Dios o hasta ahí está llegando tu vida? Pregúntate si estamos laborando como Dios nos demanda en esta tierra. Pero ojo, no pase por alto lo que el Señor tiene para nosotros siempre. El Señor se va a acercar un día y te va a reprender. Y Él te ha dicho que vas a perder la protección de Él si tú estás en mal con Él. Pero si tú vuelves a Él ahora mismo, Dios te va a perdonar. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ten presente eso, que el Dios de amor también es un Dios que condena el pecado. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra predicada esta mañana. Bendice nuestras vidas. Esperamos que siempre tú nos ayudes a salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, el versículo de memoria, vamos a hacer ahí el verso de 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver dónde está. Tenemos dos opciones ahora. Tenemos el 6 o tenemos el 13. ¿Cuál quieren? 13. Vamos a ver el 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:13. Buenos días, hermanos. Dios te bendiga. Estaremos viéndonos por la noche.